Un líder de cartón. Es así como muchos definen a Volodymyr Zelensky. Pues escucha bien. Técnicamente desde hoy ya no es más presidente de Ucrania. La Constitución manda. En teoría, el 31 de marzo se debieron llevar a cabo elecciones en esta nación. Sin embargo, Zelensky, quien alguna vez calificó a Putin como un hambriento de poder, no quiere dejar el cargo. Es un don nadie. Ya no es presidente de mi país, ha dicho sin temor a fallar el ex primer ministro ucraniano Nikolai Azarov, una voz autorizada en Kiev. La Constitución no te lo permite, Zelensky, añade Azarov en su crítica contra el que hasta ahora, al menos para las cámaras, es el líder de su país. Sin embargo, ¿cuánto tiempo más aguantará el cántaro? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Don Nadie, ya no eres presidente. Es lo que han dicho desde Ucrania a Volodymyr Zelensky. La frase ha sacudido al país. La voz del ex primer ministro ucraniano Nikolai Azarov se elevó sobre el clamor de un pueblo sumido en la incertidumbre, proclamando un cambio inminente en el escenario político de Ucrania. Sus palabras emitidas desde el exilio llevaron a muchos a reflexionar sobre el estado de la democracia en su patria y sobre la figura de Volodymyr Zelensky, hasta ahora considerado el presidente legítimo del país. La declaración de Azarov no fue leve ni careció de fundamento. Con una carrera que lo vio co-liderar el gobierno ucraniano entre el 2010 y 2014, su análisis se cimentaba en una profunda comprensión de la legislación y la estructura constitucional de Ucrania. La Constitución de Ucrania no prevé ninguna prórroga de los mandatos. Simplemente no lo prevé. Y como la Constitución no lo prevé, Zelensky muy pronto se convertirá en un don nadie, afirmó Azarov con una certeza desafiante. Sus palabras reverberan en el éter digital, alcanzando a ciudadanos ucranianos y observadores internacionales por igual. Azarov lamentó el estado actual de la nación, argumentando que si Ucrania fuera un país democrático, el 31 de marzo se debieron celebrar elecciones presidenciales. Pero Ucrania, bajo Zelensky, ha dejado de ser una nación democrática, asegura Azarov. Sin embargo, asegura la presidencia de Zelensky ya perdió legitimidad, más allá de empoderarse con la venia de Occidente. La acusación era grave, implicando una desviación del camino democrático, un sendero que muchos esperaban que Ucrania siguiera sin desvío. El contexto de sus declaraciones se enraiza en una realidad complicada y dolorosa para Ucrania: la suspensión de las elecciones presidenciales, una medida justificada por Zelensky y su administración como necesaria, dada la agitación y el conflicto que azotan al país. Había sido un golpe duro para las normas democráticas. Azarov señaló una paradoja en la política exterior y de defensa de Ucrania. Kiev no puede declarar formalmente la guerra porque ello significaría el fin del flujo de nuevos préstamos de asistencia militar de Occidente, según explicó previamente. Este delicado equilibrio también refleja las restricciones impuestas por el derecho internacional, que prohíbe la entrega de armas a naciones en guerra. Una normativa que ni siquiera Rusia ha osado violar abiertamente, limitándose a describir sus acciones como una operación militar especial. La situación, según Azarov, era el resultado lógico de una serie de decisiones que habían marginado y exterminado a aquellos que tenían una visión distinta para Ucrania. Una visión que quizás habría mantenido al país en un camino más democrático y menos tumultuoso. Incluso figuras internacionales hicieron eco de las circunstancias extraordinarias en las que se encontraba Ucrania. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió un mensaje del periodista español Fonsi Loaiza, quien apuntó hacia la ausencia de elecciones en Ucrania ese día crucial del 31 de marzo. Subrayando las restricciones impuestas por la ley marcial de Zelensky y la ilegalización de partidos políticos etiquetados como prorrusos y comunistas.
La Constitución ucraniana, un faro de principios y procedimientos, estipula claramente la obligación de celebrar elecciones presidenciales, una normativa que Zelensky había prometido respetar, posponiendo los comicios hasta la conclusión del conflicto. Esta compleja red de política, conflicto y aspiraciones democráticas dejaba a muchos preguntándose sobre el futuro de Ucrania. ¿Podría el país navegar hacia un puerto seguro de gobernabilidad y ley? ¿O estaba destinado a vagar por un mar de incertidumbre y discordia? La declaración de Azarov, aunque controvertida, arrojaba luz sobre estas preguntas, invitando a una reflexión más profunda sobre el liderazgo, la legalidad y la legitimidad en tiempo de crisis. Y por supuesto, lo paradójico también nos habla de un Zelensky que se atrevió a llamar hambriento de poder a Putin, quien fue electo en democracia por el 87% de sus ciudadanos. Desde luego, Zelensky sabe que su legitimidad es papel mojado y ya empieza a barrer a los que pueden significar una traba para él. En una maniobra que muchos interpretan como provocadora ante sus detractores en la propia Ucrania. Zelensky ha llevado a cabo una significativa reorganización en los servicios secretos de Ucrania. Esta movida no solo redefine el paisaje de seguridad interna del país, sino que también envía un mensaje contundente a nivel internacional. Con la operación militar rusa entrando en su tercer año, la decisión de Zelensky de reemplazar a Oleksiy Danilov al frente del Consejo de Seguridad y Nacional por Alexander Litvinenko, quien se desempeñaba como jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, marca un punto de inflexión. Danilov, que había liderado el Consejo desde octubre del 2019, cede su puesto a Litvinenko, una figura que sugiere un enfoque quizá más orientado hacia una estrategia de inteligencia exterior en un momento crítico para el país. Zelensky ha sido parco en detalles, limitándose a expresar su expectativa de un fortalecimiento en las capacidades defensivas estratégicas de Ucrania. Este comentario, si bien breve, es revelador de las intenciones de Zelensky de recalibrar las prioridades de seguridad del país frente a un conflicto que se extiende y complejiza con el tiempo. La señal es clara. Los cambios seguirán y la seguridad nacional está en proceso de ser redefinida. Además, la reorganización incluye un cambio en la jefatura del espionaje ucraniano, ahora a cargo del teniente general Oleg Ivashchenko, quien previamente servía como subdirector de la Dirección Principal de Inteligencia. Esta selección subraya la importancia de la inteligencia militar en la estrategia de defensa de Ucrania y refleja, posiblemente, un enfoque renovado en la recopilación de inteligencia y operaciones encubiertas. Pero también nos habla de un Zelensky que está más temeroso que nunca. Este conjunto de cambios viene a raíz de la decisión de Zelensky, tomada en febrero pasado, de destituir al jefe del ejército, el general Valery Zaluzhny, quien fue enviado a Londres como embajador. Este movimiento, que en su momento ya había sorprendido a muchos, parece formar parte de una estrategia más amplia de Zelensky de asegurar lealtades y afianzar una dirección clara en la conducción militar y de seguridad del país. El general Oleksandr Syrskyi, conocido por su experiencia y liderazgo en operaciones militares, tomó el relevo de Zaluzhny, prometiendo una era de liderazgo enfocado y estratégico en el ejército ucraniano. Sin embargo, con él en el mando, Kiev solo sabe de derrotas. En tiempos de guerra, Zelensky parece estar decidido a rodearse de un equipo que comparta su visión y esté preparado para enfrentar los desafíos inminentes con un enfoque innovador y dinámico, pero también con conocimiento de que su liderazgo pende de un hilo. Cuando voces de la propia Ucrania ya hablan de removerlo del cargo y de lo anticonstitucional de su continuidad al frente del país, el excomediante solo se limita a recomponer su tablero de ajedrez. Debemos acabar con esa escoria, decían algunos militares en audios que se filtraron hace unas semanas en Sputnik News. Tal vez Zelensky sigue siendo el mandatario de Ucrania frente a cámaras, pero ese liderazgo estaría muy cerca de caducar.
Lo que ahora podría considerarse una dictadura va camino a llevar a su país a la peor de las torturas, con el anuncio de la mega movilización de civiles. ¿Eso es algo que soportará la sociedad ucraniana? ¿O se vienen poderosas revueltas contra el líder de cartón? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.